de las cartas generales, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de las cartas generales o de las cartas apostólicas, ¿sí? Eh, Cartas apostólicas, espero que todos ustedes tengan que todos ustedes tengan su cartilla. No sé cómo van a hacer, si la van a hacer, si la van a tener en físico. Yo, la verdad, les aconsejaría que tuvieran la carta en físico, ¿no? Es más fácil tenerlas en físico, ¿cierto? Bien, entonces, Miguel está conectado, ¿cierto? La cartilla del cuarto nivel. Listo. ¿Miguel está conectado? Miguel. Sí, señor. Listo, Miguel, esté pendiente, por favor, porque yo los voy a dejar tranquilos. Miguel, por favor, léanos la cita clave. Espere que este se cae mucho. Sí. Cita clave, Sí, por favor. Primera de Pedro 1 al 19. ¿Sí, Sí, espero? sí. ¿Sigo leyendo? Lea porque no ha leído. Ah, pues me toca buscarlo. Entonces, deme 5 segundos, por favor. ¿Dónde está la Biblia? Allá, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 del 1 al 9. Listo. Pedro, Sí. apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su sangre misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Listo, para dejémoslo una hasta ahí. herencia incorruptible. Okay. Señor. Listo. Permítame en un momento porque yo estoy perdido aquí con la cita. No, si no se puede, pues. ¿Usted qué leyó, Miguel? Primera de Pedro 1 al 19. Permítame porque, bueno, usted está leyendo un escrito. Léanos el primer versículo que leyó, por favor. Primera de Pedro 1. El primer versículo ¿Sí? que leyó, ¿cuál fue? Primera de Pedro 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya. Listo, perfecto, bueno. ¿Sí está Bueno, bien? vamos a hablar hoy acerca de un análisis de las cartas generales o las cartas apostólicas, ¿sí? Lo que tengo una duda con la cita bíblica ahí, no sé si es que... Pastor, ¿estas cartillas sí están compartidas? Sí, claro, No las claro. encuentro. Sí, esas están en el drive. Perdón, la cita es segunda de Pedro, qué pena. Ah, ok, eso es otra voz. Y de todas maneras, si ¿Lo quiere, leo? yo la estoy compartiendo sí. Ah, ok. ¿Lo leo, Paz? Sí, por favor. Listo, voy para allá.
Entonces, segunda de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que Pero pertenecen a la Miguel, vida y a la piedad, Miguel, estamos Señor. leyendo segunda de Pedro 1:19. Ok, listo, perdón. Creí que era del 1 al 19. No, Tenemos no. también Miguel, 19. perdón. Tenemos, El 1 es el capítulo. El 19 por es el eso, versículo. listo, perdón. Tranquilo. Leo, ten- tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros Amén. Siga, el 20, por favor. corazones. El 20. Voy. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Me imagino que el siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Querían empezar, o esta cita clave es entender que la palabra de Dios es como una antorcha, ¿no? Que alumbra nuestra vida. Eso por un lado. Y luego nos habla de que la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿cierto? Sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer un análisis de las cartas apostólicas o las cartas generales. Solamente recordarles que en el nivel 3 vimos un análisis de las cartas paulinas. Generalmente se hace esa observación. ¿Por qué? Porque hay que distinguir las cartas del apóstol Pablo con las cartas generales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las cartas generales ya fueron escritas por algunos apóstoles y se hace esa observación también por los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, vamos a conocer las cartas generales y cómo éstas edifican hoy. Antes de seguir, yo quiero mostrarles otro video que me parece a mí muy interesante. Permítanme un momento. Quiero compartirles otro video que tenía aquí yo preparado. Acá. Listo. Compartir. Permítanme, si yo me enredo, perdónenme porque hasta ahora estamos iniciando, ¿no? ¿Listo? Que al final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leerlas de acuerdo a su contexto histórico.
Pues hay tres niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que conduce al exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento mediante su vida. Así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos.
Perfecto. Bien, entonces, eso es como para tener en cuenta en el estudio de las cartas, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Bien, ahora, pregunto yo nuevamente. Eh, Están todos en clase, ¿cierto? Pregunto yo, ¿qué imperio gobernaba en el tiempo en que fueron escritas las cartas? Roma, ¿cierto? Nos toca tenerlo en cuenta. Roma estaba gobernando en ese momento. Y esto es muy importante por qué razón. Porque cada vez que una carta fue escrita, ¿a quién fue escrita las cartas? al pueblo de Dios. ¿Al pueblo de Dios? Sí, pero principalmente la carta fue escrita a un grupo de personas que estaban en una ciudad, ¿no? Como a las iglesias. Claro, a la iglesia de cada ciudad. Por ejemplo, eh, la Biblia nos habla de la carta de Pablo, por ejemplo, que ya las vimos en el nivel anterior, pero por ejemplo, perdón, por ejemplo, Pablo le escribió una carta a los colosenses. ¿A qué iglesia era entonces? Y con esas, La iglesia que estaba ubicada en Colosas, ¿no? O Corintios. La carta va dirigida principalmente a la iglesia que está en Corinto, ¿sí? Gálatas es a la iglesia en Galaxia, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, lo interesante de esto es que las cartas generales van escritas específicamente a un grupo de personas. Entonces, empecemos. Análisis de la epístola a los hebreos. Edwin, por favor, ¿nos puede leer? Sí, señor. Autor y fecha indeterminada. La carta es anónima, ha sido atribuida a Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos, entre otros. Propósito. La carta aparentemente fue escrita más que todos los cristianos hebreos. Perdón. Convertidos estaban en peligro constante de volver al judaísmo, o por lo menos de darles mucha importancia a la observación de las ceremoniales. Palabra clave: mejor o superior. Al seguir estas palabras el lector descubrirá la principal corriente de pensamiento. Ahí. Per- Señor. Señor. Aló, hola.
Qué pena, muchachos. Me sacó inmediatamente. Listo, qué pena. ¿Están ahí, sí o no? Qué pena, tuve un inconveniente acá con el internet. Bien, sigamos. Carácter de pensamiento que damos, ¿cierto? Listo. Hermano Wilson, leamos por favor, donde dice carácter y objetivo de la epístola. ¿Dónde? No sé dónde dice, Pablo. Bueno, ¿Qué párrafo? No, no, pues o sea, yo tengo lo que es introducción a la doctrina. bueno, dice carácter y objetivo de la epístola. En el prólogo de la llamada epístola a los hebreos, leemos en Hebreos 1:1. ¿Por qué no vamos a Hebreos, no? No hemos leído Hebreos, ¿cierto? Léanos Hebreos 1:1 y 2, Nelly, por favor. Ahí lo encuentro. Hebreos, ¿qué pasa? 1:1 dice. Leemos palabras santas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Listo. Eso es Hebreos, ¿no? Bien. Hebreos nos habla sobre el testimonio de fe, lugar permanente de referencia para la totalidad del escrito. Su autor plantea desde el propio comienzo el fundamento teológico de la exposición que va a abordar enseguida. Su objetivo es proclamar la universal supremacía de Jesucristo, la palabra de Dios encarnada en la realidad inmediata del ser humano. Sin embargo, el carácter de Hebreos es principalmente exhortatorio, así es como lo concibe el autor. Bien, hago un paréntesis acá y pregunto, Miguel, ¿para quién fue escrita la carta a los Hebreos? ¿Para quién? Para los romanos, ¿Estás seguro? más o menos. O para los hebreos. Es lógico. Si la carta dice a los hebreos, pues la carta es a los hebreos, ¿no? Bien, Pues, claro, es muy lógico. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta que parece tan lógica, pero es tan importante? Recordemos que los judíos tenían un problema cuando la carta a los hebreos trata, recuerden una cosa, ¿no? Aquí hay muchas tela por cortar, pero recuerden algo. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús, 500 o 700, no, perdón, estoy hablando de más, de hecho, estoy hablando de casi 800 años atrás, antes de Jesús, el pueblo hebreo se había dividido. Israel del norte o el país del norte y el país del sur. Eso ya es básico para nosotros, ¿cierto?
Lo recordamos todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Claro, pastor, elemental, elemental. Bien, me parece excelente, ¿no? Claro, recordemos que Israel estaba dividida hace 800 años atrás. Ustedes recuerdan la historia de Roboam y Jeroboam. Bien, en los tiempos de Jesús ya no se hablaba tanto de los hebreos. Por eso ustedes van a encontrar que en Mateo en adelante habla acerca de los judíos. Cuando se hablaba de los judíos, ¿a qué población se estaban refiriendo realmente? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Nadie? ¿Erwin está conectado? Pues, el pueblo de Dios, ¿no? O personas como tal, un pueblo Sí. como tal. Sí. A los de Judá y Jerusalén. ¿A los de qué? A los de Judá y Jerusalén. Exacto. Judá y Jerusalén. Recuérdenlo, ténganlo claro. Cuando se hablaba de los judíos, se estaba hablando al país del sur, a Judá como país y a Jerusalén como la capital. Eso es importante entenderlo. ¿Y por qué resalto esto? Porque la carta a los hebreos entonces tendría que decir más bien judíos, porque era una carta escrita para los judíos, pero no dice judíos, dice hebreos, porque lo que aquí el escritor pretende decirle es a todos los descendientes de Abraham que para ellos es esta carta. Segundo, ¿por qué lo resalto de esta manera? Porque ¿quiénes fueron los que realmente mataron a Jesús? Realmente los romanos lo que hicieron fue hacer el trabajo sucio. El trabajo, Claro. ¿trabajo qué? Pues sí, le puede decir el trabajo Los material. autores materiales fueron los romanos, Los autores intelectuales. pero los autores, Pastor, los que estudian la ley eran los que claro, mataron a los Jesús, los autores que lo acusaban. intelectuales, como se dice, serían los judíos. Y vuelvo y lo resalto. Los judíos está hablando acerca de todos los hebreos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me siguen ahí? ¿Cierto? Bien. ¿Y por qué lo resalto Sí, de esta señor. manera? Porque la carta a los hebreos es una apología fuerte y frentera de resaltar la superioridad de Jesús. Fueron los hebreos o los judíos los que se opusieron a Jesús, los que no creyeron que él era el Mesías, ¿sí? Entonces esta carta va diciéndoles a ellos, señores, Jesús es superior. Y notarán ustedes que ahí en la carta a los hebreos, ustedes van a encontrar títulos como Jesús es superior a Moisés. ¿Habían pensado en eso? Capítulo 3. Eso es un título que hay. Y lo que hace el escritor es decirle a los judíos, a los que veneraban a Moisés, casi que lo veneraban, decirle a ellos su religión y todo lo que significa el más grande profeta para ustedes, no se compara a Jesús. Jesús es superior que él. Jesús es superior a los ángeles. Otro título que está en Hebreos. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 7, Jesús es como Melquisedec. ¿Sí? Ustedes van a encontrar esos títulos no por una casualidad, no. Es la carta a los hebreos, vuelvo y lo digo, es una apología fuerte y frentera de resaltarle a todos los hebreos que Jesús es superior a todos porque Jesús es Dios. ¿Mm? Ahora entienden el por qué, por ejemplo, ustedes encuentran ahí la universal supremacía de Jesucristo. Es por eso. Bien. La epístola a los hebreos pone de relieve el carácter único de Jesús.
el Hijo de Dios y su categoría superior a cualquier otra. Hebreos 1, 2 al 4. ¿Están ahí, sí o no? Léalo, Ervin, por favor. Sí, señor. Hebreos 1, de 2 al 4. Sí, En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. listo, perfecto. Qué pena, me está molestando el internet bastante. No sé por qué razón está molestando tanto. Bien, sigo. Eh, autor y género literario, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? No sale nada. Sí, no sale. Y yo no he podido encontrar la cartilla en el Drive, Ahí está en el Drive, claro, claro que sí está en el Drive. pero no lo veí en en qué carpeta. Tenemos compartido es el del nivel 1. Bueno, permítame y yo voy a cuadrar ese tema. Bueno, les voy a compartir pantalla nuevamente. Perdónenme que es que estamos teniendo aquí un pequeño inconveniente con el internet hoy, preciso hoy de la clase, ¿no? Bien. Autor y género literario. ¿Quién lo lee, por favor? Ya no sale nada. Ya lo compartí. No, Paz, no sale nada. Permítame. Nuevamente. Bueno, les voy a leer un momento mientras me soluciona acá este tema. Este escrito del Nuevo Testamento ha sido tradicionalmente llamado Epístola a los Hebreos. Sin embargo, su redacción no corresponde al género epistolar. Carece de presentación del autor, no consigna destinatario y tan solo en la conclusión menciona a Timoteo antes de incluir unos rápidos saludos, 13:23 al 25. Su carácter es tan general que no permite la menor identificación de los así designados. Bien, voy a tratar de compartir. Listo. Permítame porque es que es acá que creo que es por el asunto del internet que me está molestando, pero voy a tratar de compartirles pantalla. Y esta semana me voy a asegurar de que eh, se suban las charlas al Drive. ¿Sí? Listo. Por favor. Pero yo esta semana me comprometo a trabajar este tema. Me dijeron que ya todas las charlas estaban y yo, la verdad, miré en el Drive y las vi. No sé si la persona encargada no las compartió a los estudiantes, no sé. Listo. Ahora sí aparece la carta. No, señor. O sea, compartir imagen, no. No, no, no. Están leyendo la reunión donde están todos. No Tiene, aparece en su pantalla. tiene ahí la lectura. Está, Pastor, y es que
acá en donde dice cartillas en el Drive, dice introducción al diaconado, introducción al ministerio, no sé qué, introducción al ministerio, introducción a la escuela, el poder de la preparación, vida de Sí, honor, lo que trabajo. pasa es que está mirando las de visión, Miguel. Esa fue la que me enviaron porque realmente es que no está manejando bien el Drive porque ustedes tienen que las carpetas que tengan, compartirla escribiendo los correos y como que no han escrito bien los correos y por ejemplo a mí no me han compartido carpetas de nada. Y entras por medio de los links, pero así es más complicado porque no puedo acceder a toda la información. Bueno, yo les voy a pedir un favor, regálenle una, un mensajito a Lady, que es la encargada de hacer eso. Y Pastor, ¿es la carpeta de qué, perdón? ya le di. Es la encargada de compartir todo esto. ¿Y cuál es la carpeta que necesito, Pastor? La de, no la de visión, sino la de qué? Doctrina. Listo, ahora sí. Estamos ahí ya, ¿listo? Qué pena, discúlpenme. No sé qué pasa hoy con el internet, preciso está molestando hoy, ¿no? Bien. El autor, ¿quién lee, por favor? Ah, no, autor y género literario lo acabé de leer, ¿no? El autor demuestra ser un experto conocedor del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Es lógico que si alguien le va a escribir a un pueblo, como los hebreos, tenía que conocer sus costumbres y sobre todo su religión, cuyo texto siempre cita de la traducción griega conocida como Septuaginta o versión de los 70. ¿Alguien sabe qué significa eso? No, señor, pues es un número de algo. La Septuaginta, yo había explicado en el tercer nivel que era la Septuaginta. Como un grupo de personas. No. Por ahí va la idea. Por ahí, aquí me están diciendo y por ahí va la idea, pero entonces hagamos una cosa, va la primera tarea, averiguar qué era la Septuaginta. Esto ustedes lo deben saber, aunque eso lo expliqué en el tercer nivel, ¿no? Bien. O la versión de los 70. Su dominio de este idioma le permitió redactar alrededor quizás del año 70 nuestra epístola a los hebreos, que es sin duda el documento estilísticamente más depurado de todo el Nuevo Testamento. Bien, entonces, léanos, ¿quién lee ahí desde el prólogo en adelante? Por favor. ¿Sí? ¿La subió en dónde? ¿Al WhatsApp? Acaban de mandar la lección al WhatsApp. Listo, Para que voy. ustedes lo puedan ver, mientras esta semana Dios mediante y cuadramos lo del drive. ¿Listo? No, si mi correo no lo he metido ahí, no me abre eso, porque a mí tienen que meter mi correo para poder, o sea, esa carpeta no es libre, sino solo la pueden ver las personas que metieron el correo electrónico. O sea, compartida con las personas que tienen el correo electrónico, porque a mí no me abre. Listo, listo. Bien. ¿Nos leen, por favor? ¿Quién lee? Prólogo. Oiga, ustedes están muy activos. Estoy aterrado. Me tienen asustado. Prólogo. Nelly, ¿lo puede leer? Dios ha hablado, ¿sí? Sí. Dios ha hablado por su Hijo, 1:14. ¿Cómo es esto, pastor?
Debe ser Hebreos 1 al 4. Sí, Hebreos 1, 1 al 4. Primero dice superioridad del Hijo. 15, o sea, sería Hebreos 15, 4 1, al 13. 5 al 4. 1, 5 y 4 al 3. O sea, esos son los versículos bíblicos. Claro, el capítulo y el versículo. ¿Sí? Otro dice el Hijo superior a los ángeles. El Hijo superior a, bueno, el Hijo superior a los ángeles está en Hebreos 10 y 19, del 2 al 18. El Hijo superior a Moisés, 3, 1, 4, 3. 3, 1, 4, 3. Capítulo O sea, 3, capítulo 3, versículo, versículo 1, y capítulo 4, versículo 3. 3. Versículo Sí. 3. Segundo, Jesús es el gran sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14, capítulo 10, versículo 18. El Hijo superior a sacerdocio de Ageo, de Aarón. 4, capítulo 4, versículo 14, capítulo 7, versículo 28. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículo 18. Fede, paremos ahí un momento. Yo les hago una pregunta a todos ustedes que están conectados. ¿Qué hizo el escritor de Hebreos con estos títulos que hemos leído de lo que dice Hebreos? Creo yo que es como romper la estructura de los hebreos al pensar que Jesús es más importante, por decirlo así, que los santos que ellos consideraban, que Moisés y toda esa gente, creo. Claro, no, la cultura no, su religión, aunque su religión hacía la cultura, ¿no? Pero aquí le está dando un golpe contundente, digamos, como al credo o a la doctrina de los judíos. Para un judío decirle el hijo es superior a Moisés es un golpe extremadamente duro, ya lo había dicho anteriormente. Al O alma mater. decirle a la gente, que a los judíos, a los hebreos, decirles Jesús es el mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Los hebreos reconocían el pacto de Moisés, el pacto mosaico, y decirles a ellos que Jesús hizo un nuevo pacto, eso era un golpe profundo al credo de ellos, ¿no? Tercero, Tercero, dice, fe y fortaleza en el sufrimiento. Capítulo 10, versículo 19, capítulo 12, versículo 29. Exhortación a la fidelidad, capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, versículo 40. Puestos los ojos en Jesús. Capítulo 12, versículo 1 al 29. Cuarto, la vida cristiana. Capítulo 13, versículo 1 al 19. Epílogo 13, 20 al 25. listo. Eso es bueno, esta clase se supone que debe ser en una hora, pero es muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso es un análisis breve de la carta a los hebreos. Ahora, análisis de la epístola universal de Santiago. Bien, léanos, Miguel, por favor. Voy. Autor, tacho. Es que, no. Listo. Autor y fecha. Indeterminada. Hay tres personajes prominentes llamados Jacobo en el Nuevo Testamento. Por lo general se está de acuerdo que Jacobo, llamado por Pablo el hermano del Señor, que se encuentra en Gálatas 1:19, fue el autor de la carta, los destinatarios. Aparentemente a los judíos convertidos que vivían fuera de Tierra Santa, o sea, fuera de la tierra de Jerusalén, ¿verdad, Paz?
También es posible que a los judíos fervorosos de la dispersión. Tema principal, la religión práctica manifestada en las buenas obras, en contraste con la sola profesión de la fe. ¿Continúo? Paremos un momento, perdón que tenía el link. Bien. Primero que todo, noten una cosa como empieza Santiago. Bueno, aquí nos está diciendo que realmente esta carta se le reconoce a Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? Eso es interesante resaltar. ¿Quién fue este Santiago? Vuelvo y le digo, se reconoce como a Jacobo, el hermano del Señor, y quien llegó a convertirse como el pastor o el apóstol en Jerusalén. Bien, eso es interesante. Otra cosa también importante, noten, ¿a quién fue escrita esta carta? Pues a todos los judíos. A los que vivían en Tierra Santa. ¿Cómo? Ahí dice que a los que vivían en Tierra Santa, ¿no? No, que vivían fuera de Tierra Fuera de Santa. Tierra Santa. Claro. Sí. Y ustedes van a encontrar en la Biblia una palabra muy importante y es la dispersión o la disporia, ¿sí? ¿Quiénes eran los... ¿qué era eso, mejor dicho? ¿Qué era la dispersión? ¿Qué sucedió cuando el evangelio se predicó en Jerusalén? Ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos nos habla de que, bueno, empieza el avivamiento en Jerusalén, pero también empieza la persecución. Todos los que hacían parte de la iglesia en Jerusalén tienen que salir huyendo, salen dispersos, ¿sí? Y de ahí viene esta palabra, la dispersión o la diáspora, que también se le reconoce, hacían eso se le hace como usa esa palabra, ese término, es para todos los judíos que por causa del evangelio tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, de Judea y pues lógicamente de todo lo que era Judá en ese momento, y que tienen que huir algunos a ciudades en Grecia, bien, huyendo de la persecución. Entonces, Santiago les manda esta carta en especial. Listo, sigamos. Texto clave, léanos, Nelly, por favor. Esto es clave, 1.27 y 2.26. Conflicto doctrinal aparente entre Pablo y Santiago. Cualquier supuesto conflicto entre esta carta y la del apóstol Pablo a los romanos es puramente imaginario. Pablo, acusado por maestros del judaísmo en las iglesias, naturalmente dio gran énfasis a la justificación por la fe, aparte de la confianza en las observancias ceremoniales. Sin embargo, cuando le escribió la epístola a Tito, el tema principal de su carta fue la importancia de las buenas obras. Bien, ¿qué significa eso? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Alguien me puede explicar eso? Como una diferencia, ¿sí? En que la versión que había escrito el uno y que había escrito el otro la carta, sí, como un desacuerdo. Bueno, no, realmente es un aparente desacuerdo, ¿no? Entre Pablo y Santiago. Pero primero hay que entender algo, que la Biblia tiene que leerse con las reglas de la hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica es que debe haber una armonía bíblica, ¿sí? Esa es una regla de la hermenéutica, la armonía bíblica. Y la armonía bíblica nos dice que ningún texto, ningún capítulo, ningún texto bíblico se contradice. Eso es lo que se conoce como la armonía bíblica. Entonces, la armonía bíblica nos diría que ni
Pablo y Santiago tenían ninguna discusión. Pablo y Santiago lo que enseñaron fue alguna teología que debía interpretarse de la manera correcta. Entonces, les hago esta pregunta. Nosotros lo vimos en el nivel anterior. ¿Para quién le escribió Pablo tanta carta especialmente? A las iglesias. ¿A cuáles iglesias? A Gálatas, Gálatas, Las Gálatas, a los Efesios. tesalonicenses. Pero básicamente a lo que quiero llegar es que Pablo le escribió unas cartas a gente que era De la iglesia. gentil, gentil, que no una era del iglesia pueblo. no judía, a una iglesia gentil, ¿cierto? Ujú. Y cuando el evangelio es predicado, entonces hay un conflicto entre los judíos y Pablo, o entre los judíos, los cristianos judíos y Pablo, porque los cristianos judíos quieren judaizar a los gentiles, ¿sí? Y Pablo sale en defensa de decirles, no señores, no vamos a judaizar a gente que no es judía, porque el evangelio es más profundo que la cultura judía. Entonces, por eso Pablo escribe de que la salvación es por la fe. ¿Me entienden hacia dónde voy? Pablo hizo ese énfasis porque a quienes les estaba escribiendo. Pero a quienes les está escribiendo Santiago, acabamos de decir. A los judíos. Santiago. A los judíos. A los judíos. A A los los judíos. judíos. ¿Notan la A los diferencia? judíos. Claro. Hay que entender ese tema. Por eso Santiago tiene que resaltarle a la gente, allá por ejemplo, si ustedes están en el capítulo, en Santiago, perdón, ustedes van a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2, por ejemplo, acerca de que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores. ¿Sí o no? Están ahí conmigo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Habla acerca, por ejemplo, de la lengua. Habla de una cantidad de cosas que es como decirle a la gente, el evangelio tiene que evidenciar las obras. Aunque no somos salvos por obras, pero un cristiano sí tiene que mostrar obras. O testimonio, claro. Bien, sigamos. Carácter y objetivo de la epístola. Léanos, Servin, por favor. Sí, señor. El autor de este escrito se revela como una persona práctica, para quien en realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. La epístola de Santiago no está especialmente dedicada a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas, sino exhortar a los creyentes que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Perfecto, siga, por favor. Autor, estilo y época. Se han especulado mucho en torno a la personalidad del autor de esta carta. Una antigua tradición de la iglesia lo identifica como el apóstol Santiago o Jacobo, figura significativa en la iglesia de Jerusalén. Gálatas 2. Bueno, estas son las citas bíblicas. A quien Pablo se le refiere como Jacobo, el hermano del Señor. Hermano también del apóstol Judas. Pero los datos históricos conocidos no son suficientes para establecer conclusiones definitivas al respecto. Lo que sabemos es que el redactor de la epístola de Santiago dominaba la lengua griega con inusual maestría. Como obra literaria, este texto es uno de los más sobresalientes del Nuevo Testamento, por su corrección gramatical, por la amplitud de su léxico y por la riqueza de sus metáforas. Ejemplos
similes y diálogos retóricos. ¿Sigo? Sí, terminemos. Esquema, contenido. Salutación. 1:1, la sabiduría que viene de Dios. 1 del 2 al 11. Victoria en la prueba. 1 del 12 al 18. Hacedores de la palabra desde el 1 de capítulo 1 del 19 al 27. Amonestación contra la parcialidad. Todo capítulo 2 del 1 al 13. La fe sin obras está muerta. Capítulo 2 del versículo del 14 al 26. La lengua. Capítulo 3 del versículo 1 al 12. La sabiduría de lo alto, capítulo 3, del versículo 3 al 18. La amistad con el mundo, capítulo 4, del 1 al 10. ¿Quién eres para que juzgues? Capítulo 4, del 11 al 12. No os gloríes del día de mañana, capítulo 4, del 13 al 17. Contra los ricos opresores, capítulo 5, del 1 al 6. Sed pacientes y orad. Bien. Noten esto tan interesante, y yo quiero resaltarlo acá. Notan que Santiago está presentando un evangelio muy práctico, un evangelio de testimonio, ¿cierto? Un evangelio de acción. Eso es lo que está mostrando Santiago. Mientras que Pablo muestra un evangelio, o las cartas de Pablo son cartas extremadamente teológicas, ¿cierto? Pablo lo que se encarga es de dar doctrina, mientras que Santiago, y ustedes van a ver lo que de ahí en adelante, vamos a ver las siguientes cartas, a excepto de Juan, que Juan también da unas charlas teológicas muy interesantes, pero las cartas de, por ejemplo, en este caso del escritor de Hebreos o Santiago, son unas charlas, son muy prácticas, ¿no? Por eso es tan interesante que nosotros siempre que leamos un texto bíblico, preguntémonos, ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Esas preguntas, cuando uno toma un texto bíblico y se hace esas preguntas, uno va a comprender mucho mejor la lectura que uno está haciendo, ¿sí? Bien. Eso por ese lado. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a procurar que las charlas sean de 7 a 8:30. Hoy tuvimos algunos inconvenientes por el internet. Sin embargo, sí, yo creo que ya Dios mediante, para el próximo miércoles